Ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Nuestra invitada en este bloque es la Seremi de Salud de la región de Tarapacá, la señorita Patricia Ramírez, quien es psicóloga también para quienes aún no la conocen. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días. Bienvenida acá a Iquique Televisión. Seremi, bueno, me imagino que haber asumido el cargo y que justamente pasen este tipo de cosas tiene que haber sido bastante complejo, bastante más difícil de lo esperado. Sí, así es. Hemos tenido que trabajar más rápido que nunca. La verdad es que estábamos recién conociendo el trabajo de la Seremi de Salud cuando vienen los terremotos y hemos tenido que darle una respuesta apropiada para la población. Seremi, ya entrando propiamente tal en la materia, primero comente un poco respecto a lo que va a ser el tema de la vacunación en nuestra región. Recordemos que el año pasado, el año 2013, se produjo también una emergencia en donde no se dejaba pasar la gente para el pueblo de La Tirana si no estaban vacunados contra la influenza, etcétera, etcétera. ¿Qué acciones se van a tomar en este momento? Mira, nosotros lo que estamos priorizando y llamando a la comunidad es que la población objetivo, que aún no se ha ido a vacunar a los consultorios, asista. Es muy importante que los adultos mayores, las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, los enfermos crónicos de distintas enfermedades como diabetes, hipertensión y otras que son enfermedades crónicas en la población, también los menores de 6 meses hasta los 2 años también puedan asistir, y también las embarazadas sobre las 12 semanas de embarazo asistan a vacunarse. Principalmente queremos cubrir primero la población objetivo. La que ya estaba prevista. La que ya estaba prevista, porque esa meta todavía no se ha cubierto. Ya. Además, hemos hecho un trabajo ahora intensivo después de la catástrofe. Estamos vacunando en todos los albergues, ya se ha hecho un trabajo territorial de ir a vacunar a todos los colegios que están como albergues, en Alto Hospicio, en los gimnasios que también están como albergues, también en las comunas rurales, a la gente que está durmiendo también en campamento, ¿no es cierto?, en las laderas del cerro. Hay muchas personas y en distintos lugares que por el tema que han perdido sus casas o simplemente por el temor que tienen de retornar a sus hogares, por temor a derrumbe, por temor a que vuelva a temblar, están en campamentos. Entonces se ha hecho también un trabajo de reforzar a toda la población. Ahí se ha ampliado desde la población objetiva a toda la población que está durmiendo en la calle o en campamentos. Seremi, pero al mismo tiempo se piensa de alguna manera ampliar la vacunación al resto de la población, ¿o no todavía? ¿O no se va a hacer, digamos, nunca, en ningún momento? No, estamos nosotros reuniendo todos los antecedentes. O sea, si hay necesidad, puede que sí. Puede que se dé más adelante. Nosotros trabajamos haciendo una vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de la información que se recoge en los distintos centros de salud, en los consultorios, vamos evidenciando cuáles son las enfermedades trazadoras que van apareciendo, ¿no es cierto?, en la región, con respecto a si apareciera un brote epidemiológico. Nosotros vamos a estar recaudando toda esta información, reuniendo todos los antecedentes para dar una respuesta preventiva apropiada antes de que lleguemos a que haya un brote epidemiológico, por ejemplo, en la influenza. Debemos recordar que nuestra región, a pesar de, si sabemos ya que tuvimos una catástrofe, no es una región como en otras características del país, donde el invierno es más intenso, ¿no es cierto? Claro, la realidad es más cruda. Todavía no podemos apuntar a tener la misma necesidad que en otras regiones. Pero sí, con esto de la catástrofe, estamos reuniendo todos los antecedentes. Nuestros equipos centinelas, que son los que hacen la vigilancia, están haciendo los registros para poder dar una respuesta apropiada, si es necesario, ampliar a más población. Ahora, por otro lado, cuando el Ministerio de Salud decreta emergencia sanitaria en la región, ¿qué quiere decir en concreto para nosotros? ¿Cómo, a ver, primero, estamos en peligro de qué y cuáles son las acciones que se van a tomar para poder evitarnos esos peligros? Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, porque el decreto que tenemos nosotros es el decreto de alerta sanitaria, y la gente realmente
se confunde un poco con la definición de qué significa este decreto. El decreto de alerta sanitaria nos permite, en el fondo, a nosotros como autoridad sanitaria y al Ministerio de Salud, el Servicio de Salud y también la Seremi de Salud, poder agilizar los procesos para nuestro funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos que aumentar la cantidad de fármacos que lleguen a la región, si tenemos que aumentar la cantidad de vacunas que lleguen a la región, si tenemos que hacer compras es más rápida la acción, nos facilita el agilizar nuestros procesos para dar respuesta a la salud de la población. Eso significa que estamos en alerta sanitaria, no a que, no sé, porque se contaminó el agua, entonces es una alerta, por favor, no. O que hay problemas con algún tema sanitario, no quiere decir eso, sino que estamos en alerta porque hay que estar atentos a distintas cosas que pudieran aparecer, focos infecciosos, enfermedades, entonces tenemos que trabajar más rápido y para eso está el decreto de la alerta sanitaria. Seremi, si bien es cierto, también después del terremoto el agua llegó. ¿Se garantiza la calidad de esa agua potable? ¿Se garantiza esa calidad para que la gente pueda tomarla? Mire, nosotros, así como estamos haciendo trabajo en terreno en el tema de la vacunación, también nosotros tenemos equipos de terreno que salen justamente a ver el tema sanitario en cuanto a la calidad del agua. Estamos haciendo recorridos en distintos sectores desde que se empezó la repartición, ¿no es cierto?, en los camiones de aljibe, hasta que ya se dio el agua en los hogares, tomando medidas de la cloración del agua, de cómo está el agua. Nos ha ido bien con esto, no hemos tenido registros de que el agua no sea potable. Entonces, de todas maneras, o sea, igual se hace el llamado a la población. Si uno identifica que el agua que recibiste en el camión aljibe o la que salió por tu llave no está de un color adecuado, está media turbia, se llama igual a la población a hervir esta agua por lo menos 3 minutos y si tienen todavía dudas, poder clorar. ¿En qué sentido? 10 gotitas de agua por litro y dejarla reposar. 10 gotitas de cloro por litro de agua. Eso, 10 gotitas de cloro por 1 litro de agua y dejarlo reposar un poco y después ocuparla. Ya también el tema del lavado de las manos, ya para la manipulación de alimentos, para alimentarse, reforzar en la familia que se laven bien las manos, para manipular los alimentos, para evitar otro tipo de enfermedades. Ahora, Seremi, lo que pasa es que el tiempo es bastante corto, pero quisiéramos hacerle muchísimas preguntas. De hecho, usted es una de las Seremi que nosotros más queríamos tener en el programa justamente por esto. El ministro de Obras Públicas anunció que presentará un recurso en contra de las empresas sanitarias por no haber dado abasto en el momento de la tragedia. Digamos, el agua se cortó y se cortó por grandes periodos y en grandes extensiones. ¿Ustedes van a hacer algo respecto a estas empresas sanitarias o qué opinión le merece esta posible demanda que interponga el ministro de Obras Públicas? Bueno, nosotros estuvimos desde un principio vigilando la situación, reuniéndonos en el COE regional que está funcionando respecto al tema de la emergencia, visualizando todo este tema de por qué el agua se decía desde la empresa, no, si está abasteciéndose el 95%, el 98%, claro, pero en terreno, nosotros, o sea, nuestro equipo que estaba trabajando en el terreno tomando las medidas también, se daban cuenta de que eso no era así, no era la realidad. Entonces estamos dispuestos también a apoyar, si es que es necesario hacer esto, vamos a apoyar también si es que el ministro así lo requiere también desde nosotros. Se decía desde ahí también que en Iquique no hay una cabeza visible de Aguas del Altiplano, es un poco difusa la situación, no hay una persona de Aguas del Altiplano que salga y dé la cara, que salga y dé las respuestas que la población requiere. Usted entiende que el agua es un elemento absolutamente vital para todo. Ahora, Seremi, ¿cómo va a ser el tema del manejo de la basura? La gente también tiene un poco la confusión respecto a eso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué me puede decir al respecto? Mire, nosotros hemos estado dando algunas recomendaciones, principalmente porque si bien la empresa de basura que retira la basura, y también lo hemos ido a conversar con el alcalde Jorge Soria respecto a la oficina de aseyonato que maneja esta área, hemos tratado de que esto se regularice, que funcione con mayor rapidez. Lamentablemente, como tenemos problemas de conectividad con la ruta A16 que conecta a Alto Hospicio, todos hemos sido testigos de que al estar la ruta dañada y estar solamente 2 vías habilitadas, ha sido muy lento el acceso a Alto Hospicio, el que los camiones puedan subir a botar los residuos. Entonces, eso es lo que estamos topando ahora, la lentitud.
pero llamamos a la población de todas maneras. Pero se saca la basura normal, se debería. Se debería sacar normal, pero nosotros estamos llevando, por eso ahora van las recomendaciones, a que las personas hagan una separación de los residuos orgánicos, porque eso es lo que necesitamos que se elimine más rápido para que evitar focos infecciosos. Entonces, que las personas puedan separar los residuos orgánicos de los que no son orgánicos, por ejemplo, las botellas, los cartones, lo que no se necesita eliminar tan rápidamente, no se pudre, digo. Se puedan separar. Y también ahora la gente está eliminando muchas cosas que perdió por el terremoto, ¿no es cierto? Claro. Todo también, el tema de escombros, que lo separen, que lo dejen afuera de la casa, en un lugar que no se vayan a utilizar, pero que no implique generar más basura y más acumulación, para que el trabajo, podamos facilitar también el trabajo de la basura. Me indican que ya no nos queda nada de tiempo, pero tengo que alcanzar a preguntarle la atención en los campamentos y los daños del hospital. Miren, nosotros estamos cubriendo, tanto como Seremi de Salud, yo vengo ahora también de una reunión con Salud Municipal, estamos organizando el mejor, porque hemos estado haciendo vacunación en los campamentos, pero se estaba haciendo desde Salud Municipal y desde la Seremi de Salud. Entonces hoy día tuvimos una reunión para coordinar eso y vamos a hacer el miércoles en la noche ya un último barrido generalizado de trabajo en terreno en la población para hacer el tema de la vacunación en los campamentos, y también desde los equipos de Salud Municipal seguir brindando también apoyo de salud a los campamentos. ¿Y los daños del hospital antes de irnos? Bueno, los daños en el hospital, de lo que hemos recibido nosotros la información directamente desde el director del Servicio de Salud, fueron daños que en un 70% dejaron funcionando el hospital y un 30% inhabilitado. ¿Ya? Se están haciendo reparaciones en algunos servicios donde el daño principal en algunos servicios, como por ejemplo en maternidad, fue de revestimiento de pintura. Entonces se pudo revisar ahí el tema del yeso, revisar cómo estaba la infraestructura misma, pero hay otros daños que son mayores, por ejemplo, todo el segundo piso, los pabellones, la UCI, la UTI, todo eso está inhabilitado y va a demorar en reparación 1 mes o 2 meses. Me imagino que se le está poniendo toda la celeridad del mundo. Así es. Okay. Por eso lo de la alerta sanitaria era tan importante, para que todos estos procesos pudieran ser más rápidos en cuanto a los recursos y las compras que se tengan que hacer. Ok, gracias Seremi por haber estado con nosotros. Acá estuvimos entonces con la intervención de Patricia Ramírez, la nueva Seremi de Salud de Tarapacá. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquique al Día. Doobly bop bop, baby, do